Buenas tardes. Pues nada, primero agradecer las palabras a Javier, con el que veo una larguísima amistad y colaboración. Bueno, eso dice que soy un gran numismata. Bueno, no lo sé, creo que no. Lo que pasa es que hay muy poca gente que se dedique a la numismática, en Extremadura en concreto. Entonces cualquiera que sepa un poquito más que los demás parece que es un gran numismático, pero bueno, no es el caso. El título de la conferencia era sobre la moneda y tal, sobre el valor de la moneda, los usos. Entonces yo preferí, le dije a Javier, podríamos dar una charla, una pequeña introducción y luego hacer un pequeño divertimento en torno a las monedas. Estudiar la moneda romana es complejo. Es complejo porque nadie puede saber de monedas romanas todo. ¿Por qué? Porque abarca un arco cronológico desde el siglo II a.C. al siglo V después de Cristo. Entonces, cada estudioso se ciñe un poco al arco cronológico que le conviene, Alto Imperio, Bajo Imperio, crisis, siglo III, en fin. Entonces, con lo que quiero decir que cuando vamos a hablar ahora de las monedas, vamos a hacer un recorrido muy largo sobre las acuñaciones romanas, teniendo en cuenta que la diferencia que hay de unas y otras es como si, por ejemplo, ahora yo estuviera hablando de las monedas de los reyes católicos. No tiene nada que ver la numismática de los reyes católicos con la numismática actual. Y sin embargo diríamos, es numismática española, efectivamente, numismática española, pero no tiene nada que ver. Eso es como decía. Entonces lo que haremos es un recorrido. Esto, detrás de este jocoso título que veo aquí, es un ejercicio, un entretenimiento, ¿no? Que hay, es una especie de divertimento que hicimos en el museo sobre el papel de la moneda en la sociedad romana, sobre todo prescindiendo un poco de la moneda como elemento de pago y la moneda con valor intrínseco, indispensable, por supuesto, para las relaciones comerciales. Entonces lo que vamos a basarnos un poco es en la labor propagandística de las monedas, el mensaje que lleva cada moneda que se acuña. La moneda, como es normal, es un instrumento que se encarga de acuñar, de poner en circulación el poder central, sea cual sea. Con lo cual, este poder central, el Estado, los reyes, el emperador en época romana, manda unos mensajes a través de las monedas, que es lo que llega al pueblo, y ahí es lo que queremos ver un poco, hablar un poco de manera lúdicamente, qué mensaje quiere dar cada emperador y por qué se hacen esos mensajes. En general la moneda, como ven, se estudia mucho porque es un elemento oficial. La moneda es un documento oficial, ni más ni menos que está sellado por cada emperador, cada documento. Él pone su efigie en la moneda, lo cual más oficial que eso pues hay poco. Y es un documento que trata de convencer al usuario, al receptor, pues sobre las ventajas que tiene el sistema imperial o en fin, el que tratemos en cada momento. Como digo, ¿se puede decir que es un documento oficial? Claro que sí, ya lo he repetido. ¿Por qué? Porque lleva fecha, año, representación y sobre todo lo que quiere el emperador y su cara. Igual más oficial, como digo, que eso no lo hay. Es un documento histórico, recoge una serie de cosas, por eso digo, vamos a hablar un poco de lo que valen las monedas romanas, que hay estudios de eso evidentemente, y vamos a centrarnos en lo que dicen y por qué se dice, los mensajes que mandan y lo que nos enseñan sobre la organización económica, la vida social, la vida política, cultural, que son testimonios realmente directos de la época y fechados, ¿no? Son documentos que tienen carácter publicitario, que nos hablan muchas veces de los logros, las inquietudes de los emperadores, pero también de sus éxitos, a veces ficticios. Ya había las noticias falsas también en la época, y reales, sus inquietudes y demás. Bueno, como digo, es un documento de la manera oficial y perdurable, de rápida transmisión y sobre todo fiel, porque es el documento que nos ayuda a fechar cualquier yacimiento. Realmente cualquier arqueólogo hoy en día se daría por contento, feliz, si en cada yacimiento le aparece una moneda
en la que puedes leer el nombre del emperador y más o menos, no quiere decir que esa moneda, ese yacimiento sea de esta época exactamente, en torno a ese momento, y si el yacimiento está fechado, está cerrado, pues mucho más concreto. Como digo, en el documento oficial que son las monedas, si miran cualquier moneda, ahora mismo ustedes sacan de su bolsillo una moneda, cualquiera, un euro, y le pueden hacer 4 preguntas a esa moneda. No hace falta que lo saquen porque yo lo tengo aquí ahora. Entonces se pueden hacer 4 preguntas. Primero, ¿quién la mandó a acuñar esa moneda? ¿Cuándo se mandó a hacer esa moneda? ¿Qué se quiso representar esa moneda? ¿Y cómo se representó? Y al final, cuando tengamos todas esas cosas, pues conseguiremos la última respuesta, que es el por qué se hizo esa moneda. Normalmente todas las monedas tienen una explicación. Como digo, lo que se pone en una moneda no es nada baladí, no es nada al azar. Cualquier cosa, cualquier efigie, cualquier cara, cualquier coma, cualquier punto que se pone en una moneda está porque sí y tiene una intención, normalmente política o social. Entonces, ahora para que vean el ejemplo, a ver, que le he dado al contrario. Aquí ven, por ejemplo, una moneda. Las preguntas que se decían, pues las pueden ver, y ahí están las respuestas. ¿Quién manda a hacer la moneda? ¿Cuándo se hace? En el 2015, lo pone en la moneda. ¿Quién la ha mandado a hacer? Felipe VI, rey de España. ¿Por qué se ha hecho por la Unión Europea? Se ha representado la Unión Europea. ¿Y por qué se hace al final? Por la conmemoración del reinado, de la proclamación de Felipe VI. En la moneda romana es exactamente igual. Exactamente igual. Ustedes cogen una moneda, cualquiera, en este caso de Adriano, precioso áureo. Bueno, pues nos dice quién la ha hecho. Está aquí Adriano. ¿Cuándo se ha impreso esa moneda? Se ha acuñado la moneda en el 128 después de Cristo. ¿Por qué? Porque recoge el título de Pater Patria que le dan a Adriano precisamente ese año, con lo cual podemos fechar la moneda. ¿Qué representa el reverso? La alegoría de Hispania. Interesantísima moneda. Seguro que más de uno y más de dos dirán, esa moneda la he visto yo en algún sitio. Efectivamente, esta moneda que representa a Hispania, la provincia romana de Hispania, aquí con un conejito a los pies. Ya sabe que la primera denominación de España era tierra de conejos, creo que lo pusieron los fenicios. Está con un ramo de olivo. ¿Cuál es el símbolo más característico de la producción hispana? El olivo, el aceite. Y está apoyada sobre los Pirineos. Todo esto, pues, está bastante claro, pero además se utilizó en 1870, con el gobierno provisional de 1870, cuando hizo la moneda de 100 pesetas, que fue la primera que utilizó este mismo tipo, la alegoría de Hispania. 2000 años después, este tipo sigue siendo comprensible para buena parte de la sociedad española todavía. Y eso es lo que quiero que entiendan de las monedas, que los mensajes son perdurables. Aquí da una completa descripción de lo que es una moneda, de lo que los numismáticos debemos desbrozar de la moneda, y bueno, pues ahí muy bien. Viene su nombre, el nombre de Trajano, el título, Augusto, el cognomen germánico, porque había derrotado en una batalla a los germanos, una de las muchas. Los títulos que tenía era Pontifex Máximo, era religioso, tendría la tribunicia potestad concedida, fuera cónsul por 6ª vez, era pater de la patria y el título militar de imperator. Eso en todas las monedas, las romanas y las actuales también, tiene que fijarse. Entonces, esta charla es en relación a los mensajes que se mandan y por qué los mensajes cambian con el tiempo, van cambiando. Claro, no es lo mismo el mensaje que se quiere enviar en época de Julio César
que 500 años después, cuando los bárbaros estaban acosando las fronteras del imperio, y hay que mandarle otro tipo de mensaje a la población, que en concreto está asustada, además, la población está asustada. Como digo, ese es el tema de la propaganda, y esto que vamos a hacer aquí es un divertimento, cogiendo una ínfima parte de las monedas romanas acuñadas, que son muchísimas. Por ejemplo, a título anecdótico, solo Augusto llegó a acuñar 185 tipos diferentes. El tipo de la moneda, ya lo saben, pero es el que está en el reverso y el anverso, son los tipos. 185 tipos diferentes. Trajano, casi 300. Y Adriano, no menos de 400. Que solamente estos tres emperadores pues, nos han hecho más de 500 motivos. Por eso digo que, bueno, lo que se ha seleccionado varios tipos, si se quiere, para arrimar un poco el ascua a nuestra sardina y hacer un ejemplo de cómo se utiliza la moneda como propaganda. Es el instrumento de propaganda más rápido y eficaz que existe. La moneda llega a todas partes. Bueno, tengo que decir, digamos hasta hace poco tiempo, ahora ya tenemos moneda de plástico, las criptomonedas y todas esas cosas, con lo cual ya ha cambiado un poco todo este sentido. Pero las monedas siguen siendo todavía un instrumento de propaganda muy eficaz. Además, lo que se marca son tendencias. Vamos a analizar tendencias y consignas que se dan en una sociedad que, no olvidemos, la sociedad romana, en una mayor parte analfabeta. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que realmente la inmensa parte de la sociedad romana, la mayoría, no sabía leer una moneda, pero sí entendían los tipos. Los tipos son todo lo que se llaman, todas las figuras, y tenían que ser mensajes simples y comprensibles. Y ellos los descifraban. ¿Por qué? Porque tenían una serie de códigos que hoy en día nosotros ya no tenemos, pero para ellos pues eran muy representativos y podían rápidamente entender qué es lo que quiere decir el emperador cuando manda esto. Entonces, como digo, el tema este que tiene el jocoso este título de cómo ser emperador y no morir en el intento, o sí, que era lo más probable muchas veces. Entonces vamos a ver qué hacen los emperadores para llegar al poder. Se podía llegar al poder de muchas maneras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Augusto siempre fue un maestro de la propaganda, utilizó muy bien la propaganda. O sea, Augusto, cuando empieza el año 44, el asesinato de Julio César, realmente él era uno de los herederos, quizás no el más dotado para alcanzar el poder final, pero él sí pudo hacer una campaña propagandística muy fuerte, muy importante, en la cual pues las monedas ocuparon buena parte de ella. La carrera de Augusto pues de todo es conocida, como empieza, bueno, pues siendo uno más, un triunviro más, con Marco Antonio, después del 44, y como en pocos años, mediante esa propaganda, también es cierto que con la eliminación de muchos competidores, él va cambiando su mensaje de este joven con barba, peinado descuidado, cambia al motivo que llaman tipo Actium, que es con el que gana la batalla de Actium, y como al final, con el título que le dan en el 27 antes de Cristo, el título de Augusto, que lo pone por encima del resto de los mortales, una figura ya sagrada, bueno, pues cambia su imagen, hace una imagen de tipo griego, de tipo clásico, asimilándose quizás a la imagen de los grandes autores clásicos griegos, ¿no? Es curioso porque Augusto, cuando acuña este tipo, lo repite siempre. Augusto no cambia de imagen luego en los 40 y tantos años de ejercicio el poder, con lo cual un mensaje subliminado. Augusto ya en esta época, pues no sé, tendría 70 años seguramente, con lo cual estaba bastante retocada la imagen. Pero esta, al fin y al cabo, es la imagen que él quería que tuviera el pueblo. Él no quiere que se note el paso de la edad. Como digo, Augusto fue un maestro de la propaganda, utilizó a sus nietos, utilizó los emblemas de las legiones vencedoras.
utilizó la recuperación de los estandartes que habían cogido los partos y utilizó sobre todo esto, el Sidus Julius. Ese fue el cometa que apareció supuestamente cuando se quemó el cuerpo de Julio César. Apareció un cometa y entonces se decidió, por unanimidad supongo, que Julio César se elevó a la categoría de Dios. Entonces, desde entonces, ese era el Divus Julius. Claro, en una oportunidad como esta no iba a desaprovecharlo Augusto en su moneda. Y en todas machaconamente, pues claro, pues lo pone que Augusto era hijo del divino. ¿Quién va a tener una propaganda mejor que ser sobrino de un dios? Entonces, pues por eso digo, lo utilizó en toda su carrera. Tiberio también, digamos el hijo adoptivo, siguió esa política también. Entonces, ¿qué hace? Pues se incardina y también se une al carro del vencedor y se pone que él es hijo también del divino Augusto. O sea que es una carrera que se va haciendo, y así pasó Augusto de llamarse Cayo Octavio Turino en 15 años a llamarse Augusto César Augusto, hijo del divino César. Y todo eso, como digo, se expresa en las monedas con mucha facilidad. Tiberio, como digo, también siguió esta carrera. Luego haremos más por desde Tiberio. Sí, era la tendencia a la pieta. Y también, bueno, Tiberio no tenía muy claro cómo había accedido al poder. También él no era hijo de César, realmente, de Augusto, pero bueno, era hijo adoptivo. Digamos que algo es algo. También hay otro método para alcanzar el poder, ¿no? Y alcanzar el poder se puede alcanzar también a base de la familia, de la propaganda familiar. Un caso muy elocuente es Calígula. Perdón. ¿Se podía bajar un poco esto? No. Bueno, da igual. Calígula también se engancha a este carro. Lo primero que hace, su primera moneda, acuñarla al verso él, Cayo César, reverso Augusto también. Augusto divinizado. A los emperadores romanos, cuando se les divinizaba, lo veremos, se les ponía esta corona, se llama radiada, porque era la corona que llevaba Júpiter. Eso quiere decir que el emperador estaba divinizado. Un mensaje sin palabras, pero que la población sabía que esto significaba que estaba divinizado. No hacía falta ponerlo. En los códigos lo sabían. Como digo, bueno, pues Calígula sigue la propaganda de Tiberio, aparece reinando a las tropas y sobre todo valiéndose de la familia. Aparece con su madre, Agripina. Agripina había sido una de las gran damnificadas por Tiberio, realmente, la mujer de Germánico. Él había sido damnificado también. Entonces asocia en sus monedas a Agripina, la gente conocía el busto y así ganaba la simpatía del pueblo. También tiene acuñaciones curiosas como estas que aparecen con sus hermanas, como los Tres Gracias, y no es nada inocente. Calígula era descendiente de los Julios, pero también era de Marco Antonio, con lo cual quería reivindicar a la gente, a Antonio y la descendencia, y no es nada inocente poner aquí que a sus hermanas, una es Agripina, otra es Drusila, de la familia de Livia, y otra es Julia, también de la familia de los Césares. Como digo, son buenos, son pequeños mensajes. También se puede llegar al imperio por casualidad, ¿no? El caso más evidente es el de Claudio. Claudio, el hombre, pues fue rescatado por los pretorianos del palacio imperial y bueno, al no tener otro Julio o Claudio al que nombrar emperador, pues se nombró a Claudio, emperador. Y él, claro, lo primero que hace, empieza... Vamos a ver. Empieza a acuñar monedas en las que hace, digamos, una apología de lo que va a ser su reinado, la libertad, la pax, y luego es un poco sarcástico incluso que el Senado le conceda un gran medallón en el que dice Occive Servator, por los ciudadanos salvados. Bueno, realmente Claudio no salvó a nadie, estaba allí y por casualidad fue emperador, pero bueno, era una manera también de legitimar su... Pero también se puede ser emperador a costa de la familia, no con el apoyo sino a costa de... El caso evidente es de Nerón. Y Nerón, curiosamente, es uno de los emperadores
que ha sido mejor biografiado, mejor retratado en la retratística de las monedas romanas, porque se le hace una campaña publicitaria realmente tremenda y exitosa. Además, Nerón, bueno, no saben ustedes todos que no le tocaba realmente ser emperador, era británico, el hijo de Claudio. Sin embargo, Agripina pues tuvo buena habilidad, y sus consejeros, de desplazar a británicos, y que Claudio, que era su padre adoptivo, le nombrara César en su testamento. Claro, como digo, una campaña propagandística muy bien montada, ¿no? Aparece Nerón de niño, vamos viendo cómo crece realmente. Nerón de niño, en el que le nombra príncipe del orden ecuestre, príncipe de la juventud, aparece con su madre también recibiendo los honores que le decreta el Senado, por supuesto diciendo que es hijo de Claudio, lo pone por aquí. Aparece arrancando las tropas, la actitud marcial que era necesario para formarse del imperio, y aparece haciendo ejercicio físico. Era una de Curcio, eran las carreras de caballo que hacían los jóvenes. Por cierto, esta moneda que acuñó el Senado, en el que ponía que Nerón era un atleta estupendo de tal, pues movió a cierta rechifla por parte de los autores contemporáneos y los posteriores, como Suetonio, que le decían, hombre, que sea el mejor poeta, el mejor esto, pero el mejor deportista, pues bueno, ya la cosa no... Pero bueno, eso por parte de la propaganda. Y el pueblo lo que recibía era esto, era el curso. Ha superado con bien la prueba esta de las carreras de caballo. Tenemos un emperador atlético. Bien. Siempre se le basa a Nerón como un hombre con una envidiable formación, aunque todo el mundo, digo, no estaba de acuerdo. También se puede llegar al imperio, era habitual, por las armas, ¿no? Por la conquista militar. En el año 69, hay la gran crisis de los 4 emperadores, entonces hay una sublevación, y otra sublevación, y otra sublevación, en la época de los emperadores efímeros. Es curioso en este aspecto, estos emperadores que son realmente efímeros. Creo que la media fue 3 meses, más o menos, duró cada uno, algo así, que fueron Galba, Otón y Vitelio. Curiosamente, todos ofrecen algo. ¿Qué estamos ofreciendo al pueblo? Bueno, pues ofrecemos la victoria, otro ofrece la victoria, la securitas, la libertas. Qué curioso es que muchas de las gentes que se sublevan para conquistar el poder absoluto, lo primero que hacen es alusión a la libertad. En este caso, un mensaje muy bonito: libertas restitutas. ¿Pero restituida de quién? ¿Para el pueblo o porque hemos eliminado ya a Otón y a Galba? Es un mensaje curioso ese de la libertad, que debe llenar a los pueblos, o no puede ser de otra manera, claro. Pero realmente, pues nadie realmente alcanzó la victoria duradera, salvo Vespasiano. Vespasiano era el que iba realmente a hacerse con el poder. Digamos, lo que estaba pactado es que iba a ser Vespasiano. La sublevación se hace en Hispania, pero luego las legiones del Rin se sublevan. Vespasiano le cogió un poco de fuera de juego porque estaba en Palestina, estaba asediando Masada, creo recordar, no Jerusalén. Entonces tiene que volver, y al final él sí es verdad que se hace con la victoria, y entonces se retrata con todos sus títulos. También una manera de llegar al imperio, esto después, bueno, hubo un problema después de la muerte de Domiciano. Hay que ponerse de acuerdo quién va a ser. Ya no queda Julio Claudio, ya no quedan de la otra rama nadie. ¿Quién va a ocupar el poder? Lo va a nombrar el Senado. La vuelta a la República ya no parecía posible. Entonces hay una manera de llegar al poder, y por consenso realmente. Se hace un consenso. ¿Quién es el que se nombra emperador? Vamos a ver. Al que se nombra emperador es a Nerva.
todo el mundo está de acuerdo que sea Nerva, era una figura de consenso, y él lo representa en su moneda. Ahí lo aparece, dos figuras estrechándose la mano y pone Concordia Exército. Es realmente el ejército el que la ha nombrado. Y la ha nombrado con una función muy clara a Nerva, para dar paso a Trajano, y para el cual pues tenía que hacer una cosa, que era lo que se había previsto, que era morirse pronto. Y efectivamente, Nerva se murió al año y pico, y Trajano, que era el que iba a ser designado. Entonces, bueno, pues como digo, efectivamente, Trajano el designado, y lo hace, todos los emperadores empiezan ya a utilizar, empiezan a cambiar el nombre, quieren que la gente sepa de dónde viene, qué procede, cuál es su familia. Bueno, pues este se llama, en cuanto accede al poder, es Nerva Trajano. Ha adoptado el título de su padre adoptivo, y luego será, más adelante será Trajano y tal, Adriano, y luego será Antonino, también utilizando los nombres de los antecesores. Como digo, se utiliza, es fácil, sobre todo para darse laureles de otros, el cambiar de nombre. Severo, Septimio Severo, que no tiene nada que ver con ellos, absolutamente nada. Sin embargo, lo primero que hizo fue adoptar el subtítulo de Pius, porque la figura más importante del reinado anterior era Antonino Pío, era una figura respetada, conocida, carismática, y bueno, pues no tuvo ningún empacho en ponerse el nombre Pius, y ya está. También hay ejemplos más curiosos como este, de Trajano Decio. Este es un ejemplo un poco curioso también, ¿no? Decio era un buen militar. Fíjese este detalle de la corona. En el siglo III cambian la corona y los emperadores quieren ser divinizados en vida ya, y se ponen la corona radiada. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la figura más importante? Trajano. Y él dice en sus escritos que él es descendiente de Trajano. Un poco lejano, pero es descendiente de Trajano. También los autores hicieron cierta sorda con el tema este, ¿no?, de la ascendencia de Trajano. Pero bueno, pero no fue el único. Aquí está Caracalla. Caracalla se llamaba Vasiano, realmente. El título Vasiano era un nombre oriental, no pegaba mucho más para el imperio. Entonces, bueno, pues se llama Antoninus, se coge también el nombre de Antoninus, Augusto, o Marcus Aurelius Antoninus, así tengo más. O sea que eso es muy normal. El tema de Constantino sí que es curioso también, como 400 años después todavía pervive el recuerdo de que la figura más feliz del imperio había sido en la época de los Flavios y de los Julios, que era cuando el imperio pues había tenido mayor prestigio, ¿no? Entonces, bueno, pues Constantino tampoco tiene empacho ninguno. Dice, ¿cuál es el más prestigio entre el pueblo, en el subconsciente popular? Pues la época de los Flavios y de los Julios. ¿Cuál cojo? Pues los dos. Entonces él se llama Julio, Flavio, no sé cuánto, Constantino. Y todos sus hijos pues se siguen llamando, son de la dinastía de Constantiniana, pero todos son Julios y Flavios. Eso les digo para que vean los ejemplos de cómo ninguna letra está puesta al azar, ahí no hay ninguna letra al azar. Ahí le he puesto que es Julio y Flavio, Flavio y Julio, Constantino. También una manera de llegar al poder era mediante crear un conflicto religioso. En esta época también, pues, del siglo IV, Magnencio se subleva contra Constancio, contra Constancio II, en nombre del cristianismo trinitario. Él es católico, practicante, o dice que lo es, y Constancio tiene veleidades arrianas. Entonces, un golpe puro y duro se puede dar, pero si consigo arrastrar a una parte de la población para que me siga mediante estos mensajes, pues mejor. De hecho lo consiguió que buena parte le siguiera, ¿no?, hasta que fue derrotado y le fueron abandonando, claro, eso es normal. Bueno, entonces ahora, siguiendo la segunda parte de este divertimento de los emperadores romanos, decíamos que si difícil es llegar al imperio, realmente más complicado es mantenerse. Puedes llegar por el azar, por algunos, y para mantenerte tienes que utilizar además de todos los elementos persuasivos y represivos, también hay que decir lo que pueda, la maquinaria propagandística, la escultura, los mosaicos, los edificios públicos
Y la moneda, por supuesto, que no que es un elemento pues importante también ese tema. Como en la otra parte de la charla, Augusto también es un maestro de la propaganda en este aspecto. Es el que, no sé si es el que más supo hacerlo, pero de los que mejor pudo. Emitió cientos de monedas y, por ejemplo, convenció al pueblo de que había recuperado las insignias que le habían robado los partos. Me parece que era Craso. Uno de los partos había... La mayor ignominia para un ejército romano era perder sus insignias. Entonces, la guerra contra los partos había... Creo que Marco Antonio perdió alguna también, pero sobre todo Craso y Pérez. Entonces, él, mediante una hábil negociación, logró que los partos le devolvieran las insignias. Por supuesto, lo publicitó en epigrafía, numismática, monumentos y tal, pero tampoco explicó que había sido con una negociación, no había sido con una guerra con los partos que nunca llevó a cabo. También esta preciosa moneda, que muchos la conocerán, el célebre Quaternium, que está en el Código Nacional, una moneda de oro preciosa, pone Egipto Cacta, Egipto capturado. Él tiene la guerra que todos conocemos con Marco Antonio y Cleopatra. Curiosamente, él no hace propaganda de la victoria sobre Marco Antonio, porque al fin y al cabo era un romano y de noble estirpe, y encima estaba casado con su hermana, me parece, y tenía hijos Entonces, la guerra convence al pueblo también, convence a la gente. Él la hace contra Egipto, contra el Egipto decadente. ¿Cuál es el símbolo de Egipto? El hipopótamo, que además es un animal que no habían visto prácticamente ningún ciudadano romano. Entonces, como digo, también es una manera de expresar Egipto capturado, que ha vencido a Egipto y lo publicita inmensamente también. Una manera también de permanecer en el imperio, tienes que publicitar tus logros, lo que has hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues Tiberio se une al carro de la Pietà. Augusto había, sobre todo, uno de sus programas era el renacimiento de la Pietà, la restauración de la Pietà romana, del respeto a los mayores, del respeto a los dioses, a la religión romana oficial. Y Tiberio pues se engancha a este carro también y sobre todo hace muchísimas acuñaciones con su madre, como Livia, como Salus. Le da la asimila al culto de Salus y es una cosa que está muy bien vista por los romanos, el culto materno. Lo que pasa, si han leído, han visto la serie de Yo Claudio, de Grave, del libro Grave, se da cuenta que esa relación con su madre no era tan idílica, pero bueno, era una manera de representar su afecto filial, entre comillas. Calígula hizo lo mismo, se apuntó a la Pietà, hizo un programa de muchas esculturas, inscripciones, templos dedicados a la Pietà, y como yo digo también, a veces jocosamente también, que la Pietà que tanto mostró para la veneración de sus antepasados, quizá no la demostró tanto con los coetáneos, como todos sabemos. Pero bueno, es una manera de verlo. O también te puedes mantener el poder si sabes jugar tus cartas y decir quiénes te protegen. Antes hablamos de Claudio. Claudio, sabemos cómo lo eligieron, era una figura también de compromiso, pero no era tonto en absoluto. Claudio era una persona muy lista, muy instruida, muy pragmático. ¿Cuáles son las monedas que primero acuña Claudio una vez que le han elegido el Senado, ha ratificado su nombramiento, cuando los pretorianos lo han presentado para que sea emperador? ¿Cuáles son las primeras monedas que acuña? Pues son una serie de este tipo. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay que pagar a los pretorianos también, y hay que tener el dinero para pagarlos. Y segundo, porque estamos enseñando a todo el mundo que ir recep, el emperador recibido del campamento pretoriano. Y luego aquí, pretoriano, no sé qué tal. ¿Qué aparece? El emperador dando la mano a los soldados pretorianos. Ojo, un aviso a navegantes, ¿no? ¿Quiénes son los que me están protegiendo? ¿Dónde me están amparando?
son los pretorianos, ¿no? Cuidado. Por eso digo, una hábil política. Bueno, y también una manera de mantenerse el poder es haciendo obras públicas, muchas obras públicas, haciendo y atribuyéndose los éxitos de los demás. Esto es un caso también muy paradigmático. Nerón no hizo ninguna guerra, sin embargo cerró el templo de Jano y lo ilustró y pasó aquí que existía la paz por tierra y mar en todo el Imperio Romano, y también inaugurando cosas. Esto sí le sonará. Claudio hizo el puerto de Ostia, Antica, el gran puerto, pero no todo el tiempo lo inauguró Nerón, y él se atribuyó la construcción del templo de Ostia. Pero bueno, es una cosa que ya sabemos, las obras públicas unos las comienzan y otros las terminan y ya está. Bueno, y también mandando mensajes también a la población. Los Flavios y Galba llegaron de una manera y Vitelio un poco rara al poder, entonces todos están mandando mensajes diciendo que Roma va a renacer, que vamos a restaurar la libertad y todo eso. O también ahí prometiendo la fortaleza y la solidaridad. Estos los Flavios fueron muy hábiles también. Primero concluyeron la captura de Judea, de conquista de Jerusalén. Hay miles y miles de monedas con la figura del emperador, la palmera que representa Judea, y aquí Judea, que es la provincia también que está llorosa, sometida y arrodillada. Fue una piedra en el zapato de los Flavios, y realmente cuando consiguieron lo publicitaron. Y también anunciando la distribución de alimentos a la plebe. En esta época empieza muy en serio la política de pan y circo. La población de Roma ha aumentado mucho, las conquistas hacen que afluya dinero, pero afluyen muchos habitantes, y hay que alimentar esas plebes. Entonces hay que hacer unos programas de distribución de alimentos que se publicitan entre las plebes, y la verdad, y claro, la gente le daba igual lo que pusiera aquí. Ellos entendían que esto era un modio lleno de espigas de trigo, y sabían que los Flavios, Vespasiano, Tito Domiciano, pues iban a seguir alimentando a la plebe, con lo cual no tenían más motivos de queja y de descontento hacia ellos. Hablamos de público y de espectáculos, claro. ¿Cómo no acordarnos la gran construcción de la época, el anfiteatro Flavio, comenzado por Vespasiano y culminado por Tito? Una preciosa moneda, aparece Tito sentado con magistrado, y miren el anfiteatro Flavio. Qué perfección, que se ve hasta las cabezas del público. Ahí se pueden ver las cabezas del público. Es la gran obra pública de los Flavios, y la publicitan también bastante. Como yo digo muchas veces también, claro, cada uno presume de lo que tiene, lo que puede también, ¿no? Nerva, el gran Nerva, no le dio tiempo a hacer muchas cosas porque, claro, estuvo un año y pico, pero sí que estaba orgulloso de una cosa: él restituyó el correo en Italia. Los transportes, el correo de Italia, él se encargó, entonces lo pone aquí: vehiculaciones, Italia, revisa. Yo me encargué. Y bueno, pues esta manera un tanto graciosa de los bulos, los caballos, delante del yugo. Pues lo digo, claro, Trajano era un emperador guerrero, y efectivamente la mayoría de la iconografía que pone son embates guerreros furibundos, como aquí, venciendo a los dacios. O incluso hablándonos de obras públicas que no existen, como es el puente sobre el Danubio, que hizo para la campaña contra los dacios, que habrán leído también muchas novelas históricas. Ese puente enorme que ya no existe, quedan creo 3 pilares en la zona del Adriático. La hizo también Trajano. Y por supuesto también se ocupó mucho de la distribución de alimentos entre la plebe, porque también hay que tener a la gente contenta con las conquistas, con el oro, pero también hay que dotarlas de alimentos, y aquí ve él repartiendo alimentos, y también publicitando su obra pública, como el foro de Trajano. ¿Por qué pongo esta moneda? Porque las monedas, como digo, son documentos históricos de primera mano.
El foro de Trajano hoy en día está hecho una calamidad, realmente. Pero sabemos un poco cómo era porque se encargaron de acuñarlo en las monedas. Y las monedas pues hoy día son indispensables para ver cómo se hacían las obras públicas, los cuerpos que tenían, las estatuas y todo eso. Es una parte muy, muy importante. Como decía, un emperador guerrero, bueno, él restituyó el correo, también como... la época esta de los antoninos es la época, llaman siempre la época de los 5 emperadores buenos, ¿no? Cuando son Trajano, Adriano, Antonino, todo se va sucediéndose mediante una campaña de adopción. Uno adoptaba a otro, no tenía por qué ser el hijo, que evidentemente no lo era, además. Pero esa campaña de propaganda, recurriendo a modelos, también era para las provincias. Curioso, Adriano, por ejemplo, sabemos que recorrió casi todas las provincias del imperio, casi todas. Entonces eso se publicitaba, y cada vez que él iba a una provincia se acuñaba una moneda con una alegoría de la provincia que iba a visitar. Hemos visto la de Hispania, ya conocemos, el ramo de olivo, el conejo, los Pirineos, pero también estuvo en África, ahí está con la cabeza con una trompa de elefante, por ahí abajo hay una cabecita de león, etc. Y los demás, bueno, pues todos, los demás pues emplearon cada uno en su faceta, uno pues, la distribución de alimentos. Y esto es interesante, una manera interesante. Fijarse ustedes dónde llega la propaganda también. Para mí me parece un poco casi petulante, pero no sé, bueno, no voy a decirlo. Era un poco arrogante, diría yo. Adriano aparece aquí, en esa tirreme. ¿Qué es ese barco? Ese barco es el imperio, el Banco del Imperio, el Estado, conducido, el timón llevado por una Victoria y el marca golpes también, marca impulso también es él, el emperador. Entonces, Adriano en ese momento conduce la nave del imperio a la total punto más alto del imperio, porque el gran imperio fue conducido por una Victoria al timón y con él llevando el rumbo. Por si fuera poco, también se dice felicitas aus, es la felicidad de los tiempos. Bueno, la identificación de los gobernantes con el imperio, con el bienestar, siempre avanza un paso más, ¿no? Llega un momento que los emperadores ya son la providencia de Horus, la providencia de los dioses. Normalmente no sabrían leer los romanos esto mucho, pero sí que sabían que esta era la alegoría de la providencia. Esta identificación era tan exhaustiva que algunos llegaron a identificarse con los emperadores, con los dioses. Aquí tenemos, está Cómodo, Lucio Aurelio Cómodo, que es ni más ni menos que es el Hércules romano. Es para la población el Hércules. Normalmente la población no sabría leerlo, pero sí que identificaba el emblema de Hércules con la cara del emperador y el arco, la maza y tal de Hércules. De vez en cuando en el imperio se hacen cambios de rumbo, y los cambios de rumbo se notan en las acuñaciones de los romanos, ¿no? La llegada de Septimio Severo al imperio en una época de crisis, después de la muerte de Cómodo, supuso una vuelta al quiso, que era la vieja esencia y la mano dura en cuanto a política exterior, ¿no? Entonces, y sobre todo, él quiso instaurar una nueva dinastía. En cierto sentido lo logró, pero por poco tiempo. Bueno, pues hay que intentar decir que la paz, la victoria y la felicitas saeculis, la felicidad del siglo, no de su época, viene de la mano mía, de mi mujer Julia Dorna, de Caracalla y Geta.
O sea, una imagen preciosa. Sin embargo, todos sabemos que Carcala lo primero que hizo fue matar a Geta cuando subió al poder, porque no quería compartirlo. No siguieron los deseos de Julia Donda, que quería que hubiera concordia entre los hijos. Y como digo, hay que dar una vuelta de vez en cuando, hay que dar un cambio de timón. La crisis del siglo III estaba ahí latente y al final estalló, ¿no? Después del reinado de los Severos. Lo primero que se hace es se intenta sacralizar la figura del emperador, pues ya lo dije antes. Esta corona solamente lo llevan los dioses o los emperadores divinizados, solamente en el Alto Imperio. Hablamos 200 años atrás. El siglo III, intentando que la figura del emperador fuera sagrada, se les dota a todos de esta corona radiada. ¿Qué quiere decir? El mensaje al pueblo, oye, que el emperador es una figura sagrada, que incluso antes de morir ya es sagrada, por lo cual pues no se puede atentar sobre él. Y yo digo, estamos en la época de la anarquía militar. Hay entre el 211 y el 284 28 emperadores, un promedio más o menos, bueno, 2 años y medio, algunos duraron 2 meses nada más, pero uno con otro 2 años y medio. Hay que sacralizar la figura y entonces hay que mandar también el mensaje a la población. Vamos a ver, los tipos tan bonitos que habíamos visto de la nona, la concordia, todos los tipos de virtudes imperiales, en el siglo III ya no nos vale. El imperio está acosado, entonces se recurre como bastión para la defensa del imperio al ejército. Ya lo que aparece es la paz, que hay que conseguir de manera, la victoria, el ejército, el emperador, Marte, todos tipos militares. Hay que conseguir cualquier medida ya la paz, sobre todo porque el imperio está siendo acosado en el Lime por los bárbaros desde la zona del este, del oeste, por todas partes, y se trata de unificar un poco el poder y se hace otro sistema de elección de los emperadores. Ahora ya no son familias, ya no son parientes, se reúne el alto comando en la zona del Danubio, están todos los militares, el alto Estado Mayor dice, ¿quién eligen? ¿Cuál es el más dotado para defender el imperio? Pues da igual que sea de origen militar, que sea de origen humilde, de origen noble, lo que sea, se elige a se le inviste del poder real, es divino, una persona ya divina, el imperator divino, y se trata de que todo el imperio, toda la población se agrupe detrás del ejército, porque es el signo un poco distintivo del que se podía, el botín de enganche, se podían agrupar todos a través del ejército. Claro, ¿dio resultado? Pues no mucho tampoco, como digo, 28 emperadores de unos pocos de años. Pero así todo el imperio sigue queriendo nuevas fórmulas. Diocleciano otra vez vuelve al sistema, vamos a hacer un sistema hereditario, pero con unas características especiales. Es hereditario, pero dentro de un organismo que regulamos nosotros, que es la tetrarquía. Entonces, Diocleciano se da cuenta que el imperio es muy grande, se divide, se queda al este, el oeste se lo da a Maximiano. Y nombran 2 ayudantes, 2 Césares, que son los que están por debajo de estos 2. Entonces el compromiso es, pasado X años, el Augusto, que es el senior, dimite, y el César, que es el junior, accede al trono y nombra a su vez otro César. Un sistema en teoría podía haber funcionado. El problema es que nadie quiere dejar el poder. Diocleciano fue el único que quiso dejarlo, los demás se enzazaron una serie de peleas que al final acabó otra vez con un sistema monárquico, con la llegada de Constantino. De todas maneras, también en los reversos se intenta otra fórmula. Es una época que el cristianismo tiene mucha fuerza, ya el cristianismo no admite los temas paganos. Entonces vamos a intentar una cosa, a ver si convencemos a todo el mundo. Vamos a crear una figura con la que todo el mundo se sienta identificado. Entonces Maximiano y Diocleciano empiezan a acuñar monedas
con el genio del pueblo romano. Bueno, es una cosa que incluso la población cristiana quizás podía admitir o no, pero es una cosa bastante ambigua. Entonces se crea esta nueva figura, se intenta que los emperadores den signos de unidad y aparecen los cuatro dándose la mano, los tetrarcas, pero realmente no da mucho sentido. Y Constantino al final vuelve otra vez al sistema de transmisión hereditaria de familia, después de varias cruentas batallas en las que se van eliminando. Al final queda Constantino como único dueño del poder, y Constantino también, como dije antes, era una estratega. Él no era cristiano, porque siempre nos han dicho Constantino, el primer emperador cristiano. No, Constantino dio el edicto de tolerancia del cristianismo, en el 313 creo, con Galerio, me parece, o Licinio. No, bueno, el caso es que dio el edicto de tolerancia, pero él sí favoreció a los cristianos, porque estaba entendiendo que esta nueva corriente de pensamiento monoteísta se estaba imponiendo en el imperio. Bueno, entonces, como era una figura hábil también, empieza a acuñar monedas, por ejemplo, con el sol invicto. Bueno, el sol, Helio, realmente es una figura pagana, pero no es menos cierto que en el cristianismo Jesucristo se le representa como el sol también muchas veces. Entonces estamos creando figuras ambivalentes para que puedan ser utilizadas por los dos. Fijaros incluso aquí es una victoria muy clásica en la iconografía romana, pero ¿no les parece a ustedes que ya parece un ángel más que una victoria guerrera que teníamos hace 2 siglos? Figura aceptada. Los paganos dirán que es la victoria, pero por aquí, y los cristianos pues pueden decir que no, que es un ángel del Señor el que nos lleva al triunfo. Los hijos de Constantino siguen esta política, pero con matices. En esta época, como digo, ya han desaparecido todos los temas amables de la iconografía romana. Ya no aparece la concordia, la liberalidad, desaparecido porque la población no le dice nada. El mensaje que se traduce en la moneda romana es un mensaje muy agresivo, muy agresivo. Quizás cuanto más acosado se siente el imperio, más mensajes agresivos está mandando, ¿no? El bárbaro aparecía algunas veces humillado, ahora aparece, bueno, realmente machacado. Le están pisando, el emperador le está pisando encima. Aquí un mensaje también bonito, ¿no? La nave del Estado conducida por una victoria y con el emperador. Un mensaje también bastante duro. El gran problema de los romanos en esa época es Oriente, son los partos. Sobre todo la caballería parta hay una nueva estrategia de lucha. Los romanos son incapaces ya de contener. Pero, bueno, el emperador todavía aparece aquí mucho más grande que el guerrero parto, por supuesto, que está cayéndose del caballo y él lo está machacando. Es una mensajes subliminales hablando de victorias que seguramente no se estaban produciendo, sino todo lo contrario. Pero claro, es el mensaje que está llegando a la gente. El emperador, nuestro emperador, derrota a los bárbaros. Nuestro emperador humilla a los bárbaros. Siempre vestido de militar, nunca vestido de civil. El emperador conduce la nave del Estado a buen fin. Pero fijaos qué curioso. El emperador lo hace, pero el estandarte que hay aquí, que apenas se ve, es un emblema cristiano. Es un crismón, como bien conoce Javier, que lo ha estudiado mucho. El emperador que está pisando al bárbaro no es un emperador cualquiera, es un emperador cristiano, es un milites Christi, que llama, es un soldado de Cristo, que era lo que en aquel momento la Iglesia decía. Como digo, bueno, a gente que no se fija bien no lo ve, pero sí se ve, son soldados cristianos. Pero era un mensaje ambivalente y hay que tener en cuenta que buena parte de la población ya era cristiana también. Hay intentos de reacción, sabemos, ahí está la reacción de Juliano. Juliano intentó volver a las fórmulas clásicas porque pensaba que la debilidad del imperio realmente se debía a que
se habían perdido las esencias del imperio, la tradición, la cultura, las pietas antiguas, y entonces intentó volver a los cultos paganos, y efectivamente aquí aparece con el buey Apis, y hablando de que la securitas del imperio está, hay que volver a la tradición antigua. Realmente no le hicieron caso. En la batalla contra los partos, me parece que fue, una lanza salió de no sé dónde y bueno, acabó con Juliano, e inmediatamente después el primer emperador que llegó después era primero Joviano y luego Valentiniano. Efectivamente volvieron a la tradición cristiana, y ya aparece el emperador aquí como restitutor, el que restituye la república, el Estado, por supuesto coronado con una victoria y con el crismón de Cristo. Ya no se entiende que el Estado pueda ser de otra manera. Y bueno, ya para ir terminando, esto es, digamos, un mensaje amable. Los emperadores, en sus mensajes subliminales a la gente, mandan mensajes familiares. La familia también ayuda, igual que la familia de cualquier gobernante, la familia de cualquier político, es importante. El mandar mensajes familiares con imágenes amables como son estas, ayuda a que el pueblo piense que en la armonía de la familia imperial, ¿no? Que bueno, lo mismo pues aparece aquí con una imagen de la concordia, aquí una imagen de Vesta, aquí aparece con la Eternita, aquí aparece con Juno, en fin, figura, y está curiosa, la Fecunditas, ¿no? Una figura femenina dando el pecho a varios niños. Se entendía, como hoy en día también se entiende, que la estabilidad del imperio, la estabilidad de la familia imperial era la estabilidad del imperio. No se entendía una como sin la otra. Que la fecundidad de la familia imperial es la fecundidad del imperio, que la concordia en la familia imperial es la concordia del imperio. Y por eso se mandan muchos mensajes de estos, mensajes muy amables, en piezas maravillosas, preciosas, de las mujeres de los emperadores. Bien, y cuando llegas al final de tu reinado, pues lo normal era que te divinizaran. El anterior emperador normalmente pues, solía divinizar, si el anterior no había hecho muchas tropelías, solía proponer la divinización al Senado. ¿Cómo aparece divinizado? Pues ahí aparece con la corona radiada, el haz de rayos de Júpiter, el Sidus Julius, en fin, los altares donde dice consecratio, el águila imperial, dice, que habla también de la consagración, de tu elevación a los altares, e incluso figuras tan bonitas como el pavo real que lleva lomos a una de las emperatrices. Como digo, son reconocimientos de que el Senado ha cedido a que sea civilizado, lo cual no era mala cosa, ¿no? Si después de haber tenido una vida problemática consigue la divinización y sobre todo quitar el rencor, ¿no? de tu pueblo. Y efectivamente les ponen sus leyendas, Divo Traiano, tal. Esto, digamos, que era lo normal si te habías portado bien. Es, por cierto, esta moneda que ven aquí es una moneda de Mérida, de la época de Tiberio. Entonces te aparece Augusto divinizado por Tiberio y tal, haciendo el mismo la autopropaganda de que es el hijo de un dios. Como digo, si te has portado bien. Si te has portado bien, pues vas a pasar la historia como un dios. Como un dios, tu corona radiada, y vas a ascender al cielo o al Olimpo, tu alma asciende y tu gobierno ha sido fructífero, guiado por la victoria. Pero si te has portado mal, lo que te queda es la damnatio memoria, pulvus y nil, y nada, y la condena eterna. Bueno, y eso es, resumidas cuentas, este divertimento.
Si tienen alguna pregunta y la sé, vamos a ver. Una pregunta que me ha dado por preguntar. Si la sé. Está muy interesante. Muchas gracias. La primera, ¿había alguna relación entre el material que se usaba para la acuñación de la moneda en relación al tipo del cargo que tenía como emperador? La alcanza imperial acuñaba porque había unos funcionarios que eran los triunviros monetarios que se dedicaban a eso. Realmente el emperador decía, o ¿me pongo aquí mejor? Bueno, me pongo allí. Realmente los asesores del emperador, debe ser directamente, lo que decían era cómo quería aparecer el emperador. Si quería aparecer vestido militar, vestido civil, con corona radial, con una cabeza de duda, con una corona de laurel, etc. Y luego decían qué tipo quería seguir, pero no, se acuñaba con mucha profusión. Es curioso, tenemos emperadores que han durado 3 meses y tenemos muchísimas monedas, porque se hacían con mucha rapidez. Pero no tiene relación que el tiempo duraba. Es curioso que hay emperadores, por ejemplo, Tiberio acuñó muy pocas monedas. No sabemos por qué, no acuñó muchas monedas. Hay otros, como Trajano, Adriano, acuñó muchísimas monedas. Normalmente lleva relación el tiempo que estás en el mandato con el número de piezas que puedes acuñar. Y metal tampoco, No, se acuñaba en oro, en plata y en bronce. Entonces, por supuesto, se acuñan menos áureos, que son de oro, serenarios, que son de plata, y de lo que más se acuñan son bronces, entonces, tercio, ase, monopontio, 6 cuadrantes. Eso es como hoy en día. Hay menos billetes de 500 euros, no calculo, creo que hay, que billetes de 5 euros y de 20 euros. Y la otra pregunta, aquí en España también se acuñaron monedas, o en España se acuñaron monedas o venían procediendo de Roma. Precisamente, yo acabo de terminar un libro sobre las monedas de Mérida. Se acuñaron monedas, sobre todo en la época de Augusto y de Tiberio, o sea, se acuñan. Hay un momento, ¿por qué se acuñan las monedas? Era un signo de distinción social de la ciudad. Una ciudad quería hacer propaganda de ella misma, entonces acuñaba monedas de una manera de que su imagen, por ejemplo, la puerta de la ciudad de Mérida, pues va a todo el mundo, pero no sabe por parte. Entonces, en las ciudades, sobre todo las colonias y algunos municipios, acuñan monedas en época de Augusto y Tiberio, porque parece ser que en esa época no hay muchos numerarios fraccionarios, no llega muchos numerarios fraccionarios. Por ejemplo, hay que decir las monedas de bronce pequeñas, pero las monedas de bronce son muy importantes para la economía local. Entonces, yo siempre pongo ejemplo, imagínense que en Mérida, en la Mérida, se le paga a los eméritos, los ejecutados, una parte en tierra y otra parte en moneda. La caja militar, que miles de monedas. El ejército pagaba siempre en oro o plata. Pues imagínense que pagan a 2 o 3 mil, que se pagan hasta la Mérida de oro y plata. Claro, cuando el primero sale a comprar algún comercio, una cosa, y empieza a cambiar el oro y la plata, resulta que se queda sin numerarios fraccionarios. Y por eso el imperio permite que mientras no llegan las monedas de bronce de Roma, que las ciudades más importantes, las que quieran, acuñen sus propias monedas fraccionarias para los intercambios locales, para comprar. ¿Vale? Sí, si nos permite, muchas gracias por su presentación, es interesante. Precisamente solo unas 2 preguntas. Una, esa última fotografía de las monedas. Curiosamente, yo he oído hablar de esas cosas y tal, de las mermas. Las mermas. Sí. Se limaban los bordes para hacerse con el metal precioso, en este caso, supongo que es plata, mayoritariamente. Y otras veces están como picadas. Sí. Están como picadas. Sí, la moneda, un mordisco. primero la moneda se acuñaba, como se hace hoy en día, que son tipos, ¿no? Las acuñaban
entonces hacemos troqueles. Troqueles a mango fijo y otro arriba. Se ponía la pieza, el flan, a martillo, se cuidaba. Eso ya no hace que las monedas no salgan perfectas. Se puede mover el tuyo, ya no son perfectas. Y luego es verdad que las monedas, buena parte de las monedas, tienen su valor intrínseco. Pero hay unas normas básicas. No recuerdo, pero el euro está en torno a 8 gramos, en la época de Augusto, en la de todas las 4. ¿Qué pasa? Que había gente que sí que se dedicaba a recortar un poquito la moneda, pero eso es lo oscuro. Se va retrayendo, se puede hacer. Hombre, te arriesgabas si te pillaban que era pena muerte, pero bueno, con la clasificación. Pero es verdad que hay incluso en la Copa de la República hay unos denarios, que se llaman denarios Servati, porque tienen como dientes de sierra. ¿Por qué? Porque ahí sí se notaba si te habían quitado un poco te habían limado la moneda. ¿Y lo otro? Y lo otro, vamos a ver, yo he tenido en tiempos, además una referencia curiosa, ¿no? De mi familia que me llevó a mí, etcétera, que tampoco vaya datos, pero en fin, era una cosa anecdótica. Y bueno, era un tetradracma de plata de Alejandro Magno, el siglo III a.C. Sí, no, quedó perdido. Entonces, quedó perdido totalmente. Íbamos ya a ver, se me cayó por un agujero en el bolsillo del pantalón. Pero la pregunta que le quería hacer es, yo sé que se venden muchos. Todas las tiendas son numismática, incluso por internet y tal, si quieres conseguir uno, te lo envían a tu casa. Entonces, mi pregunta es, ¿habría alguna forma de diferenciar exactamente las imitaciones? Hay imitaciones, las imitaciones numismáticas de monedas antiguas, por ejemplo, esta que estoy diciendo, la que digo, en plata, del original. O sea, hay alguna fórmula, porque hay imitaciones tan bien hechas. Profesionalmente, un numismático profesional, si vas a vender una moneda que tenías en tu casa o la tenían tus abuelos o bisabuelos y tal, de lo que sea, el numismático, el experto, lo puede verificar diciendo que sí, pero es muy bonita, pero es una imitación. ¿Se puede saber si es original o no? Hoy en día cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Hay más los cuyos se pueden elaborar programas de ordenadores y todas esas cosas. Claro. Antiguamente existían los cambistas, que siempre han existido, que eran los que recibían, cambiaban la moneda y que podían ver el cambio de acción. Hombre, si una moneda de plata es de plomo, pesa más de 4 gramos, ya te da mucho de sospechar, ¿no? Y luego están las monedas forradas, que se dan las monedas de bronce, se metían en un baño de oro y son las cosas que siempre ha existido y existirá. Supongo que habrá muchos expertos para eso, pero creo que hoy en día es cada vez más difícil. Gracias. Dale con una. Encierra. Desde aquí no me oigo. Imposte un poquito la voz, si no. ¿Me oye mejor ahora? ¿Encierra algún tipo de simbolismo que el emperador mire a izquierda o a derecha? Realmente no. Realmente la costumbre es apoyar mirando a la izquierda, porque él dice que el rostro del derecho es más perfecto. Pero realmente no, hay también emperadores que acusan hacia la izquierda. Eso también es cuestión de moda. Yo recuerdo una cosa curiosa, hablando una vez en una conferencia de monedas, ¿no? Cuando hay un cambio de régimen, a veces cambia. Por ejemplo, Claudio acuña mucho hacia la izquierda. Y muchas veces ni siquiera tenemos que leer las monedas para saber que son de Claudio. Las monedas de bronce sobre todo. ¿Por qué? Bueno, es una manera de expresar el cambio de rumbo del imperio. Pero la inmensa mayoría sí que están mirando a la izquierda. Gracias. En clandestino hay casi ninguna, hay muy pocas, mirando de frente, porque técnicamente para ellos era muy complicado el tema este. ¿Otra cosa? La verdad que a mí me ha dado mucha pena que no hubiera tiempo para hablar de un libro. Hace apenas unos meses ha publicado un libro
que llama la referencia sobre la ceca canadiense, la más querida por nosotros, porque está en el término, pero es verdad que desde el punto de vista práctico y histórico es muy interesante. Es un pueblo, pues la única imagen que podemos tener de la puerta, por lo menos de Mérida. Me parece muy interesante en el caso, la verdad que no he podido entenderse en ese aspecto, me parece muy interesante porque no, en el caso de Mérida, lo que se destaca, de tantos momentos como tiene, se destaca la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué la puerta en el caso de Mérida lo que se destaque? Porque hay muchas ciudades que pueden tener puerta, pero no es el símbolo, no está tan destacado respecto a otros elementos, ¿no? Arquitectura, otros símbolos que hay de ciudades. Bueno, el tipo de las puertas de Mérida es un único con la iconografía romana. Nunca se ha realizado una cosa. Realmente pensamos que se cogió de un tipo de una puerta de un campamento en la guerra cántabra y alguien decidió, con buen criterio, que eso podía ser el motivo heráldico de la ciudad, porque iba a ser conocido. Y es verdad que se aceptó plenamente porque después de más de 2000 años sigue siendo el escudo de Mérida. Es por lo menos conocida la ciudad por esa puerta. No sabemos por qué se eligió ese tipo, porque eran las élites locales, las universidades locales, las que al final elegían los tipos que iban a poner en la moneda. Entonces no tenemos ni idea por qué se eligió, pero fue bien elegido, simbolizaba fortaleza, simbolizaba poder, simbolizaba seguridad. Quizás cuando tú quieres atraer a los colonos que tienen que venir por miles a recuperar las reglas ceremoniales, le están ofreciendo, aparte del dinero, la seguridad y que están protegidos, ¿sabes? El símbolo de esa fortaleza de seguridad. Quizás salió por eso. Y luego, pues fue afortunada la elección y se siguió utilizando, y es por lo que se conoce hoy en día América, porque Dios pone a cualquier persona en el escudo la moneda y sabe que es de América. ¿Y la puerta sur o la puerta de la villa? Otra cosa es dónde está la puerta. Yo muchas veces discrepo con Javier que la que estamos Mérida no me da las medidas. No me da las medidas. Sí que tenemos una en la entrada del puente romano. Justo atrás de la calzada árabe hay los cimientos de una puerta así, y se adaptan al modelo. Son una puerta circular, una doble puerta, con dos palos, dos torres. Y luego lo que hay en las torres encima simboliza lo que era el perímetro de la ciudad. Eso estaba diciendo a todos los ciudadanos que fueran allí, que tenía una muralla muy fuerte que estaba protegiendo la ciudad. Pero solamente hemos ilustrado eso. Javier Cabota en lo que se llama la puerta de la villa, pero a mí las dimensiones no me dan. Estoy de acuerdo contigo. No se me ha ocurrido más que coincide las dimensiones de la cimentación por eso. Pues nada, yo me queda un poco más que agradecer de nuevo a Agustín el haberse prestado a darme esta charla didáctica, me pareció divertida. Es verdad que a él me dijo Javi, es un favor personal, porque es verdad que es jubilado. No le gusta mucho esto de las conferencias, pero creo que era una oportunidad excelente para acercar al público de Badajoz un tema que quizás en Mérida está más trillado, porque ya mucho tiempo trabajando, llevando de lo mismo para aquí, a hablar más Mérida, y aquí no. Creo que era una oportunidad interesante y había que aprovecharla también, que ahora tiene tiempo, quizás menos del que le hubiera gustado, tiene otros deberes. Y nada, agradecerle de nuevo haber estado con nosotros. También agradecerles a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Badajoz la colaboración, ya no solo con la organización, la colaboración en general, de nuevo las grabaciones en las redes de las charlas de la sala. Bueno, agradecerles lo que viene en pocas semanas, que son nuevas actividades, y por supuesto agradecer una vez más también a todos los asistentes que día tras día, miércoles tras miércoles, nos acompañan y con esa ilusión y con esa ganas que demuestran. Ya emplazarles al siguiente
mes entero de noviembre para el nuevo ciclo de conferencias. Invitar entonces a que sigan nuestras redes, vean nuestras noticias sobre el Museo Arqueológico de Trabajo, que estoy seguro que en breve van a haber novedades y actividades para todo el gusto y todas las edades. Muchísimas gracias una vez más a todos. Yo deseo que cuando vean la moneda, fíjense en ella.